Buenas tardes a todos y a todas. Soy Emma Vives, técnica de accesibilidad de ECOM. Os damos la bienvenida a la quinta sesión del ciclo de webinars dentro del proyecto Ecomovilízate por unos pueblos y unas ciudades más accesibles y sostenibles, organizado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible por ECOM y su fundación. Para quien no nos conozca, ECOM somos un movimiento asociativo que agrupa más de un centenar de entidades de personas con discapacidad física en España, principalmente en Cataluña. El objetivo de este ciclo de 6 webinars que se ha desarrollado a lo largo de septiembre y principios de octubre es crear un espacio de conocimiento abierto y formar a las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres del colectivo, por nuestra discriminación múltiple, para que seamos agentes activos de transformación urbana en nuestros territorios, promoviendo con ello la incorporación de los valores de la diversidad humana y la igualdad de género en los planes de movilidad urbana y las actuaciones en materia de transporte público que se desarrollan tanto en grandes ciudades como en zonas rurales. La sesión de hoy trata sobre la accesibilidad y transporte público a la demanda, una oportunidad para llegar a cualquier lugar, sea rural o urbano. Estará impartida por Adrià Ramírez, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en planificación de transporte por la University of Leeds, vocals de la Junta de la PTP que ya hemos visto en los otros ciclos de webinars. Profesionalmente trabaja en Scholl y también nos acompañará Roger Comedas, ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Cataluña, con máster en Smart Mobility. Es el account manager de Scholl y también socio de la PTP. El jueves 1 de octubre abordaremos la movilidad sostenible en un tiempo de COVID, con propuestas de medidas para garantizar la accesibilidad, la equidad de género y la igualdad de oportunidades, con Montserrat García y yo misma, ambas del equipo de accesibilidad de ECOM. La sesión de hoy serán 2 horas, una primera parte explicativa que tanto Adrià como Roger nos explicarán modos de transporte a demanda y qué hacen desde Scholl y desde su especialidad y casos de utilización del transporte a demanda. Luego tendremos un espacio de dudas y preguntas y en la segunda parte volveremos a realizar salas privadas de debate, que habéis recibido un cuestionario, unas preguntas, juntamente con el enlace de esta sesión. Realizaremos 2 salas privadas para debatir estas preguntas y seguidamente haremos una puesta en común. Buenas tardes. Si todo el mundo ve correctamente mi pantalla y ve correctamente la presentación, empiezo. Si hay algún inconveniente, si algo no se ve bien, no se me entiende bien, por favor, indicádmelo. Yo hoy hablo en nombre de la PTP, de la Asociación para la Promoción del Transporte Público, para hablar de accesibilidad y transporte público a la demanda. Y voy a enfocar esta presentación con la idea básica de que el transporte público a la demanda es una oportunidad para poder llegar a cualquier lugar. Es una herramienta más que tenemos para hacer posible que todos podamos llegar a cualquier punto en el que necesitemos llegar para cualquier que sea de nuestras actividades. Lo primero que voy a comentar es dónde viene un poquito qué es transporte a la demanda, ¿de acuerdo? La idea es que cuando planteamos un transporte público diseñamos unas líneas. Normalmente siempre los buses, los tranvías, los trenes tienen líneas y tienen horarios. Esto es lo que estamos acostumbrados a tener. ¿Vale? Estas líneas, cuando se diseñan, hay todo un trabajo previo en el que se intenta analizar desde dónde hacia dónde se mueve la gente. Y esto se planea previamente, se hacen encuestas, obviamente pues ahí donde hay no sé, un hospital o un centro de trabajo o una zona residencial con mucha gente que vive ahí es donde normalmente habrá gente moviéndose de un lado para otro. Pero siempre se tiene que planificar con antelación de dónde a dónde va a ir esta línea. ¿Qué pasa esto cuando tienes una gran avenida, un gran corredor, una carretera? Es bastante, digamos, es relativamente, no muy, pero relativamente sencillo de definir por dónde tiene que ir una línea y dónde tiene que parar.
Y es bastante fácil que consigamos definir una línea que pueda, digamos, que todas sus paradas tengan siempre sentido y siempre cuando en cualquiera de las paradas hay alguien que quiera subir o bajar, ¿vale? Pero esto pasa en determinadas condiciones y la mayoría de las veces no es tan fácil. Y hay varias gente, planificadores de transporte, que dedican parte de su trabajo en pensar dónde realmente tiene que ir transporte público o no, para saber, pues poner también bien los recursos que pagamos todos para que pueda tener este transporte público. Entonces, ¿qué nos pasa a veces? Hay zonas en las que a veces hay gente, hay demanda que quiere subir o bajar y a veces no. ¿Qué quiere decir a veces? Pues que, por ejemplo, si ahí puede pasar un bus Es decir, entre que pase un bus y que pase el siguiente, si pasan más de unos 15 minutos ya percibimos que tenemos un rato de espera, ¿no? Pues es posible que a las 11 no haya nadie que quiere viajar, pero a las 11:10 sí, y a las 11:20 no, y a las 11:35 vuelve a haber otra persona. Con lo cual, si tenemos un bus que pasa ahí cada 10 minutos, este bus tiene que parar o no tiene que parar. Y lo he puesto cada 10 minutos, pero lo mismo es aplicable a cada hora. Si tenemos un bus que estamos planteando, sí, tiene que pasar cada hora, pero realmente tiene que parar ahí o no tiene que parar. Si pudiéramos saber realmente quién hay en cada momento que quiere viajar de cada punto a cada otro, y nos ahorraríamos hacer paradas inútiles en aquel momento porque no hay nadie que sube o baja ahí, y también recorridos. Lo mejor para ir a esta parada se tiene que desviar un poco el recorrido. Si hay alguien, pues perfecto, genial, ningún problema, pero si no hay nadie, no lo podemos saber. O sea, no tenemos que ir sin saberlo y cuando llegamos ahí realmente sabemos si había alguien o no. Y ya hemos perdido el tiempo. Es un tiempo que es el que pierde el bus, es un tiempo que la gente que va a bordo tarda más, es un tiempo que hace que el bus luego baja su frecuencia porque tarda más tiempo en ir de un lado a otro. Es también un gasto en kilómetros que tiene el autobús, en combustible, etc. Y además hay una idea, si pudiéramos ahorrarnos todos estos recorridos que no tenemos que hacer, el bus, digamos, podría estar yendo a otros sitios. Y esto pasa muchas veces. Cuando un planificador de transporte se plantea dónde poner una línea, tiene un debate, digamos, interno, que es, llego a todos los rincones del barrio, pero si llego a todos los rincones del barrio, de la urbanización o de la ciudad, ¿qué va a pasar? Que el bus no va a acabar nunca de llegar al destino, van a ser unos viajes súper largos. ¿Vale? Voy a tener, si tardo, pues a lo mejor tardo 1 hora y media en llegar de punta a punta porque por el medio estoy dando muchísimas vueltas. Esto significa que la gente va a tardar mucho para ir de una punta a la otra porque tiene que dar muchas vueltas y significa también que si tarda 1 hora y media, por ejemplo, y solo tenemos un bus, pues el bus va a tardar 1 hora y media en ir, 1 hora y media en volver y solo va a pasar cada 3 horas. Esto a ninguno como usuario nos va a gustar. Al revés, si yo digo, no, pues voy a hacer una cosa, voy por el camino más rápido. Y qué bien, en 20 minutos estoy de un lado a otro, estoy exagerando, pero en 20 minutos estoy de una punta a otra, la gente va a ir súper rápido. ¿Qué pasa? Va a haber mucha gente que la parada más cercana que tenga, pues a lo mejor está a 1 kilómetro andando y a lo mejor hay colinas para llegar y están de subida o de bajada. Con lo cual tampoco nos va a gustar, le va a gustar mucho a la gente que viva cerca de la parada, pero va a haber mucha gente que se va a quedar lejos de cualquier parada. Y si queremos poner muchos buses en todos los sitios para que todos sean rápidos, nos va a costar muchísimo dinero y nos gustaría mucho poder hacerlo, pero desgraciadamente el dinero que pueden dedicar las administraciones siempre es limitado y tenemos que pensar bien dónde se pone. Entonces, ¿qué hace el transporte a la demanda? El transporte a la demanda dice, si pudiéramos saber desde dónde hacia dónde quiere viajar la gente en cualquier momento, podríamos diseñar exactamente ir solo en estos puntos. Por ejemplo, en este caso, podríamos no ir a toda la ciudad, pero tampoco pasar solo por la carretera principal, sino ir solo a aquellos puntos donde haya gente. Y probablemente el bus tardaría, en vez de 20 minutos o 1 hora y media, tardaría 35 minutos, pero todo el mundo lo tendría cerca de casa. Esta es la idea general, ¿vale? Esta es la idea de transporte a la demanda. Por otro lado, accesibilidad. También hablamos aquí de accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Pues significa que todo el mundo, o sea, que cuanto mayor parte posible, o realmente todo el mundo, pueda acceder a todos aquellos puntos donde quiere, todas aquellas opciones en la vida en las que desea acceder. ¿Vale? Esto puede ser la escuela, el médico, visitas a familiares, compras, pero puede ser el trabajo también. El hecho de no poder acceder, por ejemplo, vivir en una zona que esté mal comunicada y que además el hecho de que una persona que viva en esta zona no tenga carnet de conducir o no tenga el dinero para comprarse un vehículo o no tenga unas condiciones físicas que le permitan conducir, por ejemplo,
hace que esta persona a lo mejor no puede o le es mucho más difícil aceptar un trabajo que se adaptaría mucho a sus necesidades o sus intereses por el hecho de que este trabajo le conlleva pues, un tiempo y un esfuerzo muy grande de desplazarse ahí. En cambio, a lo mejor esta persona acabará aceptando pues, un trabajo que se adecua menos a sus intereses, por el que a lo mejor está menos remunerado, etc. Lo mismo, por ejemplo, con la elección de estudios. Es algo que se ha visto bastante, que influye, por ejemplo, en gente menor de 18 años, sin vehículo propio, tienen a escoger, por ejemplo, grados de formación profesional o itinerarios de bachillerato en base a aquello que tienen accesible cerca de su casa. Con lo cual, este concepto de cerca no es solo geográfico, sino de disponibilidad, de cómo de fácil te es llegar. ¿Vale? Y esto, como es obvio, como tantas otras cosas en la vida, desgraciadamente, tiene un sesgo por edad, por género, también por condiciones migratorias y por condiciones de riqueza. Con lo cual, el caso pues, de un hombre blanco de mediana edad con cierto nivel adquisitivo tendrá muy probablemente carrera de conducir, coche a su disposición, vivirá en un sitio que está bien conectado con transporte público, etc. ¿Vale? Con lo cual, es muy importante tener siempre en cuenta, cuando hablamos de movilidad, este factor de accesibilidad. Hay otro factor que todos conocemos, que es el factor de la sostenibilidad ambiental, que es muy importante, pero hoy vamos a hablar de cómo con la movilidad podemos hacer que la gente no tenga el menor de impedimentos posibles, por lo menos en lo que a transporte afecta, para poder acceder a servicios. Entonces, tenemos varias soluciones que digamos, son las típicas que conocemos más, que son el transporte público, he puesto ahí clásico, es decir, en el modo en el que lo entendemos todo, es el rígido. La movilidad activa, que es andar o ir en bicicleta o incluso en patinete, es el vehículo privado. ¿Qué pasa? Que, como os decía, por ejemplo, la movilidad activa y el vehículo privado suelen ser los que tienen, o sea, suelen ser precisamente opciones a las que tienen menos acceso el perfil de personas que he comentado antes. Pues la gente mayor, la gente que tenga algún tipo de dificultad física, por ejemplo, ir andando en bicicleta pues es una opción menos probable que les vaya bien. El vehículo privado, por debajo de los 15 años no se puede ir en ningún tipo de vehículo, a partir de 15 a 18 en ciclomotor, de 18 en coche. Pero sigue siendo algo que deja una parte de la gente que no es una solución para ellos, no es una solución buena. Y el transporte público clásico, si bien es una solución que para todo este tipo de gente es realmente normalmente muy buena o bastante buena, con algunas excepciones, tiene la problemática de que funciona muy bien el transporte público donde hay bastante gente, donde hay bastante aglomeración de gente viajando de un sitio para otro. Es decir, el transporte público es genial para los grandes corredores, para las ciudades de medianas a grandes, para las ciudades pequeñas en aquellas calles principales y en aquellas rutas principales, entre pueblos en carreteras muy claras, pero todos sabemos que hay barrios, hay zonas, hay polígonos donde no llegamos con transporte público clásico. Entonces, esta idea del transporte a la demanda es cómo podemos hacerlo qué ideas tenemos para poder conseguir que con el transporte público llegue a más sitios, con esta idea que yo comentaba de que, bueno, si realmente sabemos dónde hay gente y dónde no, podemos ir solo a los sitios donde hay gente y además nos podemos plantear a lo mejor ir potencialmente, opcionalmente, a más sitios de los que íbamos. Porque como no siempre se van a escoger todos, pues podríamos ir podemos dar la opción de ir a todos estos. ¿Vale? Y aquí, para empezar a entrar ya más en materia, hay muchos tipos de transporte a la demanda. Y yo los he clasificado en dos grandes extremos, ¿vale? Pero hay muchas variaciones entre estos dos grandes extremos. ¿Vale? Un gran extremo es el que le hemos llamado el modelo rígido, el modelo lineal. ¿Vale? La nomenclatura no está muy estandarizada, sino que es algo que describe. Y aquí imaginaros que hay lo que son la línea y los puntos verdes, son las paradas que se hacen como una línea regular. Estas paradas tienen unos horarios, se pasa por ahí a unas horas determinadas y el bus pasa siempre. Sepa si hay gente o no hay gente. ¿Vale? Pero que le empezamos a poner algunos elementos de transporte a la demanda. Por ejemplo, pues entre la parada de más arriba y la segunda, hay aquí una parada opcional. ¿Vale? Esta parada opcional conlleva un desvío. Esta parada solo se va a realizar si alguien la ha solicitado previamente. Con lo cual el bus pues puede ser que o bien
si hay alguien, empieza en la primera parada, se va luego a la opcional, recoge a alguien, o a lo mejor deja a alguien que ha sido en la primera y lo ha pedido, esta persona vuelve a bajar, disculpa, del bus vuelve a bajar, se va a la segunda y sigue. ¿Vale? ¿Qué ahorramos? Si en esta parada opcional no hay gente, el bus puede ir directamente y no tiene que pararse en esta parada opcional. ¿De acuerdo? Seguimos bajando, el bus se va a la tercera parada, para de todas formas, el bus se va a la cuarta y ahí, en este caso, no tiene que desviarse, pero a lo mejor puede ahorrarse el tener realmente que parar y para tener un tiempo, unas maniobras que el bus tarda. ¿Vale? Esto incluso, este modelo sin desvíos incluso se aplica en algunos trenes. El tren si tiene que parar en parada o puede seguir. ¿Vale? E incluso podemos complicar un poco más el modelo y si cuando llegamos, digamos, al final de lo que es la línea regular, la clásica, la que funciona, tenemos 2 paradas a demanda y estas 2 paradas, además, fijaros que no tienen un orden concreto, sino que hay 2 paradas, puede hacerse una, puede hacerse las 2, se puede hacer en un orden en el otro, o incluso puede no hacerse ninguna de las 2, con lo cual el bus se queda parado aquí y ya, digamos, no haría falta que, si no hay nadie, no haría falta que volviera. ¿Vale? Esta idea es potente porque, bueno, pues te añade ya estos elementos de demanda que comentaba, pero tiene un principal inconveniente, que es que las paradas de color verde siguen teniendo unos horarios. Como siguen teniendo unos horarios, lo que les pasa es que tienes que pasar por allí a una hora determinada. Con lo cual, por ejemplo, si yo he decidido que a las 8 el bus, el planificador de transporte plantea el operador que el bus sale de aquí a las 8 de la mañana, si el bus va directo sin hacer la parada opcional, tarda 10 minutos. Si se va a hacer la parada opcional, tarda 15 minutos. Genial, qué bien. Si no tenemos la parada opcional, podemos ahorrarnos 5 minutos. Pero, ¿qué información le doy yo a los usuarios de a qué hora va a pasar el bus en la segunda parada? Le digo a las 8:10, a las 8:15. Porque si le digo a las 8:10, voy a tener, si tengo un desvío, voy a llegar tarde si tengo gente en la primera parada. Si le digo a las 8:15, luego cuando vaya a la primera parada, cuando no tenga que ir a la primera parada, voy a llegar a las 8:10, igualmente voy a tener que esperar porque he dicho 15, la gente va a querer estar ahí, 15. Con lo cual pierdo parte de la ventaja. Sigo teniendo una ventaja que es, por ejemplo, que me ahorro kilómetros, si no es menor, el combustible es caro. Con lo cual esto es importante, a los operadores les interesa también para hacer esto. ¿Vale? Pero, y ya incluso, por ejemplo, si alguien viajaba de la 1 a la 2, pues llegó 5 minutos antes y esta persona está contenta. Con lo cual también he ganado algo. Pero si alguien viajaba de la parada 1 a la 3, de las verdes, esta persona no ha ganado mucho. ¿Vale? Si alguien viajaba de la 2 a la 3, tampoco ha ganado mucho. ¿Vale? ¿Qué nos puede llegar a pasar? ¿Qué podemos tener aquí, por ejemplo? Pues que en el extremo más abajo del todo, al final del todo de esta línea, podemos diseñar los horarios de tal forma que si el bus llega aquí a las 9, ¿vale? Sabemos que a lo mejor si el bus llega a las 9 y no hay ninguna parada, podría volver a dar la vuelta e irse. ¿Vale? Esto sabemos que no lo va a hacer porque va a tener que guardarse unos minutos por si hay alguien. Algo que a veces se hace, y es una decisión que en varios casos pues es lógica y vale la pena, es, mira, yo llego a las 9. Si me voy a una parada solo, a una de las 2, a las 9:10 puedo volver a estar ahí. Si me voy a las 2, puedo estar ahí a las 9:20. Pues haremos una cosa, planteamos que el bus va a estar a las 9:10 ahí. Si nadie me lo pide, se queda ahí, me ahorro combustible, el conductor puede parar un momento y descansar, genial. Si hay alguien que lo pide en una de las 2 paradas, voy a volver a estar ahí a las 9:10, sin problema. Si 2 personas a la misma vez me la piden en las 2 paradas para la misma expedición, para el mismo vez que pasa un vehículo, a uno de los 2 le tengo que decir que no. ¿Vale? Normalmente, ¿qué se hace? Pues mira, el primero que lo pide se lo queda. Suena mal, pero esto puede ser una buena idea cuando el hecho de que 2 personas lo pidan sea poco probable. Me refiero a que 2 personas lo pidan a la vez. ¿Vale? Esto en contextos rurales, por ejemplo, se usa bastante porque así puedes permitir a todo el mundo que pueda tener servicio pues, en su pueblo, en su zona, cerca de su casa, y realmente si tuvieras que pasar por todos los sitios sería imposible, pero tú sabes que la mayoría de las veces ahí te lo va a pedir 2 personas al día, 3 personas al día, con lo cual es muy probable, y además más o menos puedas conocer de que es probable que no sean a las mismas horas. ¿Vale? Con lo cual es muy probable que estos solapamientos que hayan sean pocos y como sean pocos, pues te interesa poder poner esto para todas las veces que lo pedirá uno o lo pedirá otro. ¿De acuerdo?
Esto se puede ir complicando, ¿vale? Este modelo lineal que os he puesto se puede ir complicando más y más y más. Pero siempre lo que tiene este modelo rígido lineal es que tiene unos horarios, unas paradas fijas, ¿vale? Es decir, que si hay algunos elementos que se hacen en este orden y de esta forma, ¿vale? Y aquí sale una pregunta, aún en este lineal, que es, si realmente supiéramos que no hay absolutamente nadie, ni tampoco en las paradas verdes, ¿podríamos hacer que el bus se quedara parado? Pues en algunos casos también se hace, ¿vale? Ya iremos a este punto. Si nos vamos al otro extremo, que es, ¿y si no planteamos nada, absolutamente nada fijo? Es decir, todo lo dejamos a merced de a ver si sabemos si hay demanda. Es decir, le pedimos a que todos los usuarios que quieran viajar nos digan anteriormente si pueden, de dónde hacia dónde quieren viajar y cuándo quieren viajar. Si hiciéramos esto, realmente, podríamos llegar a encontrarnos en el caso en el que, ¿por qué tenemos realmente que tener unas paradas de color verde y unos horarios en los cuales realmente decimos, no, es que este bus va a salir de ahí a tal hora? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Si en realidad podemos decidir en cada momento, según la gente que haya, dónde va a ir el bus, ¿vale? Y no hay ninguna línea, no hay ningún recorrido, no hay ningún horario, sino que simplemente hay una nube de paradas para las cuales pues, se define una ruta, ¿de acuerdo? Esto es el modelo flexible, el modelo zonal, ¿vale? Esto es el otro extremo en el que me he ido. Y repito, hay muchos elementos por aquí en medio y en casos en el que puede ser útil tener una parte lineal, una parte zonal, etc. ¿De acuerdo? Me voy ya a los ejemplos, ¿vale? Voy a poner varios ejemplos, están todos en Cataluña, todos medianamente lo que es provincia de Barcelona. Este caso es en el área metropolitana, está en Tiana, queda en la parte norte de Barcelona. Y aquí el recorrido es un transporte a la demanda rígido, es el modelo lineal de que hasta ahora os hablaba, el que teníamos a la izquierda. En este caso, estos puntos que veis, aquí donde son amarillos es la parte principal, son las paradas fijas, digamos, y en las paradas negras, las redonditas negras es donde tiene que ir servicio a la demanda. Si uno quiere viajar, pide este servicio y lo pide de dónde hasta dónde quiere ir. Con lo cual, por ejemplo, si solo hay demanda en la parte de Tiana, que es la zona residencial, se puede llevar a la gente desde la parte norte de Tiana hasta el centro. Si solo hay demanda del centro de Tiana a la parte oeste es donde hay el hospital de Can Ruti, que es uno de los hospitales más relevantes de la zona, pues no hace falta irse a la parte norte de Tiana, puedes viajar desde Tiana hacia la parte oeste, hacia el hospital, ¿vale? Pero, si os fijáis aquí abajo, a la derecha, como es transporte rígido, solo hay unos horarios. Con lo cual, este servicio solo puede solicitarse, pues, si tú saliendo del hospital sale a las 8, a las 10, a las 12:30, a las 15:15. Y desde Diana a las 7:30, a las 9:30, a las 12 y a las 14:45. Si hay un usuario que necesita volver del hospital a la 1 o la 1:30, realmente no puede hacerlo, ¿vale? En este momento no puede hacerlo, no puede hacer este recorrido. ¿Qué pasa? También que, por ejemplo, si alguien vive aquí en Masram, que queda cerca, ¿vale? Tampoco no puede pedir que vaya allí, porque no se le ha puesto una parada. También se puede estirar este trayecto para poder llegar a Masram. O en Tiana, solo en el eje principal hay paradas, ¿vale? En este caso, se pueden reservar mediante teléfono y mediante una aplicación. Pero esta aplicación se tiene que reservar el día anterior. Van saliendo ya aquí pues, algunos de las ventajas e inconvenientes del modelo lineal, ¿de acuerdo? Voy avanzando. Otro modelo de TAD rígido, ¿de acuerdo? Es la comarca del Berguedà. Esta es una comarca que tiene un eje principal de la C16, que es la carretera principal norte-sur, ¿vale? Que es la que conecta el área metropolitana de Barcelona con Andorra y con la Cerdaña. Y en el eje de esta carretera hay núcleos de población pues, relativamente importantes, de varios miles de habitantes. Pero en todos los que son los núcleos de población fuera de este eje, el volumen de habitantes es bastante bajo. Puede ser del orden de varios centenares o 1.000, máximo 2.000 habitantes. ¿Cómo se ha planteado el transporte público aquí?
pues se ha planteado como un ejemplo de transporte público a la demanda rígido. En este caso, lo que se plantea es que hay muchísimas líneas, todas las líneas que veis de color naranja o amarillo aquí en la izquierda son líneas a la demanda y en este caso son líneas que si nadie las pide no se hacen, ¿vale? Y si alguien las pide, las puede pedir en alguno de los horarios que están planteados aquí. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que la administración pública puede ofrecer unos horarios de transporte público para todas estas poblaciones, con lo cual realmente puede permitir a esta gente que vive en estos puntos acceder a servicios que estén en zonas más céntricas o al revés, o gente que, por ejemplo, vaya a trabajar, o sea, que viva en zonas más céntricas y vaya a trabajar o algún tipo de servicio ahí, o precisamente que haya servicios que se desplacen a estas zonas, pues gente profesional que se desplacen ahí, etcétera. Y esto, probablemente, si no existiera esta solución, haría esto inviable desde el punto de vista económico. Con lo cual, la administración se ha podido permitir hacer esto, inviable lo haría muy, muy caro. Esto se ha atrevido a hacer esto por este motivo. Aquí hay algo en el que, en este caso, no tengo claro exactamente cómo funciona, pero una de las preguntas clave es, si todo el mundo pide todos los servicios en todos los horarios a la vez, es decir, imaginemos que hay un día que todo el mundo de esta comarca viaja y realmente todos los servicios se están pidiendo. Dependiendo de cómo se hayan diseñado los horarios, pueden pasar dos cosas. Bien que haya vehículos suficientes y personal suficiente a punto para hacerlo todo. Esto significa que si en los días que no todo el mundo viaja nos ahorramos kilómetros, pero este personal le tienes que seguir pagando porque tiene que estar ahí de guardia y esos vehículos tienen que seguir estando ahí comprados. O bien lo planteamos de tal forma, como os decía, que no siempre se pueda ir a todos los sitios, porque contamos que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no va a haber conflictos. Los conflictos que va a haber son mucho menores. ¿Vale? Pero aquí la idea siempre en el transporte de la demanda, volví a decir, es seguramente si quisiéramos hacer esto con un transporte regular que no tuviera que pedirse con antelación, siempre deberíamos, o sea, nos saldría o sea, siempre deberíamos ir, con lo cual nos saldría por un coste que la administración diría que no lo puede soportar o el usuario debería pagarlo a un precio más caro o al final cualquier tipo de problemática de financiación de la administración pública. De esta forma se permite poder llegar a estos puntos. Fijémonos que aquí ha habido menos, es decir, en el caso anterior que planteaba había un énfasis más grande en no tener que hacer recorridos, es decir, llegar solo donde haga falta, y aquí es más un tema de si realmente se hace este viaje o no se hace, ¿de acuerdo? También es verdad que si, por ejemplo, en este recorrido por ejemplo, en la parte de Guardiola hasta La Pobla y Castellá, si solo hay gente en La Pobla, no hace falta ir a Castellá, porque ya lo sabemos con antelación. En el caso anterior que os he comentado, este transporte se hacía en autobús, con un vehículo que es un autobús. Aquí se hace con taxis. Y fijaros que no le he dado mucha importancia hasta ahora en esto, porque realmente para lo que es el funcionamiento del transporte de la demanda, el tamaño y el tipo del vehículo, para lo que es el funcionamiento y la tipología, es bastante indiferente. Pero no es para nada indiferente para la accesibilidad, ¿de acuerdo? Y esto es algo a lo que voy a volver más tarde. Simplemente dar la idea que el transporte de la demanda se puede hacer con taxis o se puede hacer con buses. Lo que lo hace la demanda es que su recorrido cambia dependiendo de la demanda que haya para este servicio. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, también, que os comentaba, el servicio debe reservarse con antelación. Yendo avanzando, me voy a un modelo más mixto en el que han hecho en la Ametlla del Vallès, que es un servicio solo para residentes, en el cual ya han abierto más el foco y han definido 6 puntos para los cuales cualquier origen o destino tiene que ser entre estos 6 puntos. Tiene que ser por lo menos en estos 6 puntos. Es decir, cualquier viaje que nosotros pidamos, que aunque cualquier usuario quiera pedir, un residente, tiene que por lo menos empezar o acabar en uno de estos puntos, ¿vale? Y son los puntos, pues, los tipos de servicios. El centro médico, el ayuntamiento, paradas interurbanas para poder ir a otros pueblos, la zona deportiva, un espacio municipal y el centro comercial. Es decir, las necesidades más típicas de transporte. Aquí también se reserva mediante teléfono. En el caso anterior se podía reservar mediante aplicación. Disculpad que no lo he mencionado. Y se tiene que reservar con antelación, probablemente porque hay una parte manual detrás montando esta ruta, ¿vale?
Y un ejemplo de transporte totalmente flexible, que es el que Roger nos va a explicar más tarde con más detalle, es el de Vallirana. La idea de Vallirana es que, como veis, no hay rutas preestablecidas. Hay 80 puntos de 80 paradas, 86 paradas en todo el municipio. Es una zona de urbanización en el Baix Llobregat y ahí cualquier usuario puede pedir cualquier servicio de cualquier punto a cualquier otro. Además, puede reservarlo al momento. Y aquí la diferencia entre reservarlo al momento o reservarlo con antelación no es tanto que sea flexible o que sea lineal o rígido, sino es más un tema de que ¿qué sistema hay detrás? Es decir, si uno lo puede, si hay un sistema automático detrás con algoritmos, con informática que pueda asumir las peticiones en tiempo real, pues se puede hacer en la reserva al momento. Si las reservas tienen que ser, si se las gestiona alguien manualmente, se tienen que hacer con antelación. ¿Vale? O en el caso del Berguedà también hay otro factor, que es que si realmente lo interesante es no movilizar el bus hasta ahí y hay unos horarios, es importante por lo menos tener 1 hora o 2 de antelación para saber si a esta persona al conductor se le tiene que decir que vaya ahí, se tiene que salir el vehículo de cocheras, a lo mejor está lejos, etcétera, etcétera. En el caso del TAV flexible, el vehículo está ahí, está a estas horas disponible, si no hay nadie, el conductor está ahí dentro del vehículo esperando que le llegue una petición, con lo cual el vehículo está justo ahí. También esto significa que tiene sentido cuando nos aseguramos que normalmente siempre habrá una demanda. Si la demanda es muy, 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 muy floja, a lo mejor estamos gastando aquí un dinero que no haría falta. En este caso, el servicio se realiza con un minibús y se puede solicitar mediante un teléfono o mediante una aplicación. Ventajas e inconvenientes de los dos modelos que he explicado. En el modelo lineal, os he comentado, el servicio para el usuario mejora menos, es decir, mejora menos, por aquello que os comentaba de los horarios. Es decir, si lo que os comentaba, si hay una parada que es opcional, tenemos siempre la duda de, vale, para la siguiente parada, después de la opcional, la contamos como que se ha hecho o que no se ha hecho. O sea, como el horario si se hace o si no se hace. Si es solo una, tenemos que contar como que se va a hacer, por si acaso, y esto significa que si no se hace, vamos a tener el bus parado un rato, simplemente ahorrando combustible, pero parado un rato. Y normalmente el truco que sirve, que es voy a poner varios y si se hace una, no se hace la otra, o el truco de directamente voy a poner una serie de paradas y o las hago o no las hago, nos implica siempre decidir a ver cuántas permitimos hacer, ¿vale? Con lo cual, podemos estar muchas veces, este tiempo que ganamos por el tema del transporte de demanda, lo volvemos a perder por tener que regular estos horarios, por tener que volvernos a readaptar a estos horarios. ¿De acuerdo? Y además, la ventaja, por otro lado, es que tenemos horarios más predecibles. Es decir, yo realmente, aunque mi bus pase cada 2 horas, si realmente yo lo uso para ir a trabajar a las 8 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde y exactamente a las 8 hay un bus y a las 6 hay un bus, a mí que no me lo toquen. Yo estoy contento así. ¿De acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, si estamos hablando de un servicio que hay toda una serie de niños que van a un colegio y sabemos, claro, que estos niños siempre van al colegio a la misma hora, dónde está el colegio y que el bus más o menos ya cubre bien dónde viven estos niños, pues a lo mejor de un año para otro tenemos que cambiar un poco el bus porque ha cambiado los niños que van al colegio. Pero más o menos tendremos una estructura que tenemos clara. ¿Vale? En cambio, para un servicio en el que lo que estamos haciendo es llevando a gente a comprar, al médico, a visitar a un compañero, a un amigo, a un familiar, que además no van a un punto concreto, sino unos van a este punto, otros van a otro punto, otros van a otro punto. Y es, por ejemplo, muy, muy claramente el caso del ejemplo de Vallirana. Aquí, intentar previamente definir horarios de paso no tiene ningún sentido. Porque la gente, si va a prefiere mucho más, en vez de decirle, oye, mira, tú sabes que cada hora y media pasa tu vehículo, que es más o menos lo que pasaba anteriormente, antes de poner el transporte de demanda ahí, dices, mira, tú, lo que va a pasar a partir de ahora con el transporte de demanda es que tú lo pides cuando lo necesites y en unos 20 minutos lo tienes ahí. Un día serán 10, otro día serán 25, pero alrededor de 20 minutos lo tendrás ahí. Esto la gente lo prefiere muchísimo más, ¿de acuerdo? Lo prefiere muchísimo más si se va, pues, por ejemplo, para ir a comprar, para visitar a alguien, para hacer los recados, etc. Por ejemplo, es muchísimo un caso de gente mayor. Si tienes exactamente que entrar a tal hora y es un horario súper estricto,
pues es menos interesante. A lo mejor prefieres que el bus solo pase cada hora y media, pero que pase cada hora y media. Con lo cual es mejor irte a un modelo lineal o simplemente a un modelo de no transporte de la demanda. Con lo cual, ¿dónde es adecuado cada uno de los modelos de transporte de la demanda? Cuando la demanda es relativamente predecible, con lo cual fácilmente decimos, oye, esta gente va en este colegio, va a trabajar en este polígono. Luego es mejor poner, por ejemplo, el caso de los polígonos es otro típico de modelo rígido y que es bueno. ¿De acuerdo? Pues sabemos más o menos dónde vive la gente, sabemos más o menos en qué puntos del polígono quieren ir. Entonces le pedimos, por ejemplo, a principio del año a cada una de las personas qué días de la semana van a viajar, a qué hora. ¿Vale? Y a partir de ahí tenemos más o menos una ruta con unas cuantas paradas opcionales. ¿Y qué hacemos? Los pedimos pues, que cada semana el lunes confirmen o que hasta 24 horas antes tienen tiempo de cancelar si de mañana no van a ir o de pedir si realmente mañana van a ir. Y así sabemos que de las 10-15 paradas de la zona residencial a las 6-7 paradas de la zona de trabajo, ¿vale? Estoy hablando mucho del modelo de polígono clásico que está totalmente fuera de la zona residencial, pues cuáles hay que hacer cada día y nos ahorramos cada día viajes, etcétera. Pero es eso, tenemos que poder predecirla de alguna forma. O la otra cosa es bueno el modelo lineal cuando las zonas de servicio son muy grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando las zonas de servicio son muy grandes, también, otra vez más, lo que utiliza el modelo zonal es que juega mucho con la flexibilidad. Es decir, un sistema muy flexible y es muy, muy eficiente. ¿Qué significa que sea muy flexible? Que a lo mejor te ha dicho que pasara a las 6:05 y en realidad te pasa a las 6:09. Si son 4 minutos, a nadie le importa. Nadie le importa. No es tan importante. Sí que le importa, pero no es tan importante. Si en vez de 4 minutos son 25 minutos más tarde de lo que te había dicho, porque las distancias son muy grandes, a lo mejor yo preferiría que no me hubieras dado tantas opciones a escoger y no me dijeras que puedo viajar a la hora que quiero, sino que me dijeras, mira, puedes viajar a las 9, a las 12 y a las 3, pero me aseguraras que yo viajo a esta hora. Bueno, con lo cual en zonas de servicio donde los tiempos de espera son debajo de los 30 minutos de medias, con lo cual mucho más urbanizaciones, zonas que llamamos periurbanas. Valladolid es un buen caso de ellos, o pueblos cercanos entre sí, o un tamaño de municipios de estos de pues 10, 15.000 habitantes que tienen algunos barrios pues un poquito más alejados, que es más complicado de ir andando, que para un perfil de gente no es bueno ir andando. Zonas del transporte de la demanda, por ejemplo, no es aplicable en toda la parte, solo en alguna de las partes es mejor transporte lineal. Casos, por ejemplo, en los que pues, tenéis muy claro que el centro del municipio hay una gran calle súper recta que claramente el transporte pasa por ahí, pero en los extremos a lo mejor te interesa pues, el modelo que yo proponía al principio de que hay varias paradas en la punta donde decides en cuál de ellas vas a ir. ¿Vale? Llegados aquí, y os he explicado muchísimo transporte de la demanda, también es lo que más conozco, y siempre he planteado que la idea de todo esto siempre es ¿cómo ayuda el transporte de la demanda a la accesibilidad? Pues ayuda consiguiendo llegar a más sitios, es decir, nos permitimos poder llegar a sitios que no llegaríamos por el hecho de que como lo hacemos a la demanda, podemos ir solo realmente a aquellos donde hay gente, con lo cual podemos ofrecer la posibilidad de ir a muchos, todo el mundo que quiera viajar desde hacia uno de estos puede hacerlo potencialmente, a lo mejor no justo a la hora que quería, pero probablemente nos vamos a acercar mucho más si le damos unos horarios fijos desde entrada y decimos, solo puedes viajar desde estas paradas a estas horas. Lo siento, si decimos, escoge la hora que quieres y nos vamos a intentar adaptar, es mucho mejor. ¿Vale? Y con los mismos recursos podemos dar mucha más cobertura, con lo cual puedes hacer que mucha gente que no puede viajar en transporte en vehículo privado por varios motivos que sean, de condición física, económica, etcétera, o personas que también por condición física o por el motivo que sea, o por el sitio donde viven, no pueden ir con movilidad activa porque el tipo de trayecto no lo permite, tienen con el transporte de demanda más accesibilidad. Pero, y ahí yo acabaré aquí con preguntas, más por la parte de debate posterior, que es que el transporte de la demanda también conlleva retos de accesibilidad. ¿Vale? Y planteo varios aquí. El primero, uno tiene que solicitar con antelación el servicio. Y en todos los casos he hablado de que se tiene que solicitar mediante aplicación o mediante una llamada de teléfono. Una aplicación para smartphone tiene todo un sector de la población para la cual puede no ser accesible. Bien por un tema de falta de familiaridad con
con un teléfono inteligente, normalmente gente mayor, que es parte de la gente a la que queremos acceder precisamente, con lo cual ahí hay un reto muy importante, que es la gente, parte de la gente para la que le queremos dar este servicio, tiene que realmente no puede ser que no sepa usar esta app, no se sienta confortable. Y el teléfono, que también, aunque es un tema más accesible a más gente, pues también puedes encontrar desde gente que no tiene teléfono a gente que por sus condiciones físicas no pueda usarlo. También, paradas, puntos de recogida. ¿Qué nos pasa? Como parte del transporte de la demanda gracias al transporte de la demanda podemos poner muchas más paradas que si no seríamos capaces de poner. Es muy importante que cuando se pongan todas estas paradas, la forma de llegar a estas paradas se haga correctamente, ¿vale? La señalización, por ejemplo, para personas invidentes de dónde está una parada de autobús, tendría que llevarse a todos los puntos donde se ha planteado. Incluso se lleva este modelo al extremo, que es ponemos puntos de recogida cada 10 metros, porque así podemos ir a recoger a alguien prácticamente en la puerta de su casa y no tiene que andar, que es una de las ventajas que podríamos conseguir con el transporte de demanda, conseguir que la gente tenga que andar lo mínimo. ¿Cómo señalizamos cuál es realmente el punto de parada? ¿Cómo realmente explicamos, o sea, hacemos de forma que todo el mundo pueda saber que aquel es el punto, que este es el punto de parada? El tipo de vehículo. He dicho que el tipo de vehículo para el tipo de transporte de demanda no era relevante, pero sí que es relevante por el servicio que das. Una de las ventajas cuando normalmente vamos con vehículos tipo minibús o bus es que por normativa ya vienen adaptados para acceso con silla de ruedas, por ejemplo, o con scooter o con cualquier tipo de vehículo adaptado. Y tiene una plaza dedicada. Y además esto pues sí que se puede plantear cuando se hace la ruta, pues que no coincidan más personas que plazas disponibles, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el servicio se hace con taxis? Pues que tenemos que también hay vehículos taxi adaptados, pero son menos habituales, con lo cual tenemos que buscar un vehículo que también sea adaptado. ¿Qué pasa también con un tema puramente de comprensión del sistema? Es decir, estamos todos acostumbrados a funcionar con unos horarios, explicar que uno puede solicitarle de cualquier punto a cualquier punto, explicar que se le va a dar un tiempo, que es un tiempo estimado, que va a tener que, pues, normalmente estar 1 minuto o 2 antes por si acaso, que puede recibir información a través de la aplicación sobre dónde está este vehículo en tiempo real, cuántos minutos falta porque lleguen. Es algo que puede hacer, pero que esta persona se acostumbre y se sienta cómoda con esto, pues también es un tema que puede ser una barrera de accesibilidad. Y por último, plantear que el transporte de la demanda zonal, concretamente, es algo que se lleva mucho tiempo ya haciendo de forma menos tecnológica antes y ahora cada vez más tecnológica por parte de grandes ciudades para un servicio propio de personas con necesidades especiales de movilidad y que son, o sea, para estos casos si está registrado y formas parte de las personas que pueden ser elegibles para este tipo de servicio, tenéis a la disposición un transporte zonal propio, normalmente para toda la ciudad. Esto en Barcelona está funcionando, por ejemplo, en el cual normalmente tú llamas con antelación o a través de una aplicación lo indicas. Una de las preguntas también que quiero plantear abierta es, desde un punto de vista, si hubiera una generalización del servicio de transporte público a la demanda, siempre funcionando de forma complementaria al transporte regular, porque son totalmente complementarios, cada uno tiene su función, pero si hubiera este que te permitiera ir, es decir, de cualquier punto a cualquier punto podrías llegar en transporte a la demanda, sí sería bueno mantener estos tipos de servicios segregados o podríamos llegar a un punto en el que se mezclaran y sería bueno mezclarlos. Estas 5 preguntas las dejo para el debate, para plantearlo. Muchas gracias por vuestra atención y aquí así que dejo la palabra a Roger. Buenas tardes. No sé si se me oye, ¿se ve en mi pantalla? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues buenas tardes, yo soy Roger Comeras de Shuttle. Antes que nada, muchas gracias a ECOM para invitarnos en este seminario. Y os voy a explicar qué es Shuttle, el tipo de transporte a demanda que nosotros hacemos. Lo voy a ejemplificar con un caso real, que es el caso de Vallirana, y con sus resultados, aparte de otros ejemplos, casos reales,
que tenemos en otros sitios. Pues bien, para empezar, explico lo que es, a ver si pasa, vale. Lo que es Shotel. Shotel es una plataforma de movilidad que ayuda a los operadores de transporte a hacer posible el servicio a demanda. Nosotros decimos compartido y flexible. ¿Por qué? Porque dentro de los distintos tipos que ha explicado Adrià, nosotros desarrollamos el transporte a la demanda flexible, el zonal, que sería. Entonces no hay rutas prefijadas, no hay horarios prefijados, sino que todo es flexible dentro de una zona lleno de puntos. Esta plataforma proporciona tecnología y algoritmo a través de las aplicaciones necesarias para poder llevar a cabo el sistema y un algoritmo detrás que es el que está pensando la ruta más óptima en cada momento según las peticiones que hayan. Aparte, proporcionamos conocimiento y experiencia de otras operaciones que llevamos a cabo desde hace años, la formación profesional que tenemos como expertos en movilidad, el soporte técnico que está detrás para la operación en sí, todo el material de marketing, que es una parte muy importante porque creemos que el transporte a la demanda es un concepto relativamente nuevo y que es importante explicar bien a la población del sitio donde se pone cómo funciona y las diferencias que hay entre un servicio de taxi o un servicio de bus de línea regular. Y aparte de esto, la información de los datos de los servicios realizados. Esta plataforma consiste en cuatro partes. Por un lado, hay la app de pasajeros, que es una app que os podéis descargar desde el Play Store o desde el App Store gratuitamente. Es muy fácil de descargar, de registrarse y una vez te has registrado, puedes ver la zona más próxima donde hay servicio a la demanda y hacer pedidos a través de ella. Aparte de esto, también ya puntualizo aquí que también todas las operaciones que nosotros tenemos, hay la posibilidad de hacer, para pedir un servicio, llamar al centro de control. Esto es para aquellas personas que no dispongan de un smartphone o tengan problemas para poder descargarse la aplicación o hacerla funcionar. La segunda parte de la plataforma es la app de conductores. Esto es una aplicación que los conductores llevan con una tablet dentro del vehículo que les da información de lo que tienen que hacer. Si lo veis aquí en la pantalla, se muestra que hay una parte de la pantalla de la aplicación donde hay un mapa, que es el típico mapa que tenemos todos en Google Maps o en el coche a veces para guiarnos, que le va indicando la ruta que tiene que seguir. Y luego a la derecha tiene una lista de las acciones que va haciendo. Como por ejemplo, ahora tienes que recoger a un pasajero en esta parada, ahora tienes que bajar 2 personas en la otra, etc. Luego la tercera parte de la plataforma es lo que llamamos el panel de control central. Esto es para los trabajadores del operador de autobús. Le damos una herramienta para que pueda ver en tiempo real todo lo que está pasando. Es decir, ve un mapa con todos los vehículos que están conectados. Si el servicio es una zona muy amplia y quizá tiene 3 buses, pues ve los 3 buses con los servicios que va a hacer cada uno de los buses y también le permite pues activar, desactivar paradas. Imaginaros de que hay una calle donde normalmente hay una parada, pero ahora hacen obras. Pues vamos a desactivar esta parada para que el bus no pase por allí y que nadie puede pedir en esta parada. Aparte de esto, si hay gente que no utiliza la aplicación móvil y para pedir un servicio tiene que llamar, pues llama al centro de control y desde el centro de control con el panel de control central pueden registrar esta petición. Y luego la cuarta parte, muy importante también, es el algoritmo en tiempo real que hay detrás y que es como el cerebro que hace funcionar
todo esto y que en cada momento se dan la ruta más óptima según las peticiones que haya. Luego, para viajar hay dos tipos para nosotros en nuestros servicios hay dos tipos de peticiones. Uno que es viajar ahora y el otro que es programar un viaje. El viajar ahora significa que yo ahora salgo de casa y pido el servicio ahora mismo. Y entonces el sistema me dice, vale, pues te vamos a recoger lo antes posible. Esto puede ser dentro de 6 minutos, como se ve aquí en la imagen, o puede ser dentro de 30 minutos, quizá porque el bus está en la otra parte del pueblo, de la ciudad, hay mucha demanda en ese momento y va a tardar más a venirme a buscar. El otro tipo de petición es el que llamamos programar un viaje, que es para poder programar viajes con antelación. Es decir, yo mañana por la mañana sé que tengo que ir a tal sitio a las 10. Pues ya programa un viaje ahora y le pido mañana para viajar a las 10, de tal sitio a tal otro. Luego el sistema me devuelve la información y me dice, vale, a las 10 ya hay una petición, pero te vamos a pasar a buscar a las 10:05. Y luego, sí, yo estoy de acuerdo, acepto. Esto también me permite, por ejemplo, si cada día tengo que coger el bus, pues programar viajes repetidos. Es decir, poder coger cada día a las 8 de la mañana el bus y hacerlo hasta 15 días de antelación. Luego, el procedimiento de reserva es muy simple e intentamos que sea lo más simple posible porque sea rápido para los usuarios y también por toda la gente que tampoco está muy acostumbrada a utilizar según qué tipos de aplicaciones. Y como veis aquí, son unos 4 o 5 pasos. El primer paso es seleccionar el origen, desde dónde quieres viajar. El segundo, seleccionar el destino, hacia dónde vas a viajar. El tercer paso es que el sistema te hace un resumen. También puedes seleccionar el número de pasajeros, si viajas tú solo o viajas con más gente, 2, 3, 4 personas. También puedes marcar si viajas con silla de ruedas o vas con un coche para niños, etc. Y luego seleccionas el tipo de petición que haces. Es decir, si quieres viajar ahora, que nosotros, bueno, aquí está en inglés, sería el right now, o si quieres programar un viaje para mañana, para dentro de 2 días, etc., que sería el botón de arriba que pone Schedule Ride, programar un viaje. Luego, una vez tú has metido esto, el sistema te devuelve y te dice, vale, pues te vamos a pasar a buscar dentro de, en este caso pone 15 minutos. Si tú estás de acuerdo con esta información, pues confirmas el servicio y ya la aplicación ya te dice, vale, pues ya viene, el conductor ya está en camino. Entonces, en esta pantalla, en la cuarta, también puedes ver hasta dónde tienes que andar, o sea, dónde está la parada, donde te van a venir a recoger, la distancia donde te van a llevar y la última parte que tienes que desplazarte para llegar a tu destino final. Visto esto, os voy a mostrar los resultados del caso real del transporte a demanda que tenemos en Vallirana, que como ha dicho Adrià, pues es un transporte a demanda zonal, ¿no? Vallirana, estoy seguro que, bueno, muchos de vosotros ya conocéis, es un municipio que está cerca de Barcelona, es un municipio pequeño de unos 15.000 habitantes y la zona de operación es la zona residencial del pueblo, donde viven más o menos unos 7.500 habitantes, ¿vale? Pero es una zona que es muy extensa, tiene muchos kilómetros de calle por los habitantes que viven y también tiene una dificultad añadida que hay mucha diferencia de desnivel de cota entre la parte central del pueblo y los barrios más lejos que están a una cota mucho más arriba. Entonces,
Ahora os voy a mostrar lo que había antes de poner el transporte a demanda para luego comparar con lo que hay ahora, ¿vale? Antes del transporte a la demanda había una línea de bus regular con estos horarios. De entrada puede parecer que haya cuatro líneas, pero realmente si os fijáis es una sola línea que depende de por dónde pase, le ponen un nombre o otro. Por ejemplo, vemos que el servicio empieza a las 7:50 de la mañana con la línea verde, y cuando termina la línea verde, el primer servicio del día a las 8:20, luego se va a hacer la línea 4 a las 8:25. Y así se van alternando durante el día. Esto la línea verde y la morada. Pero si vemos la línea 5 y la 6, solo tienen un servicio durante todo el día. Entonces, la 5 es la que se circula por la parte norte. Entonces, tenemos todo un barrio al norte del pueblo que solo tiene un servicio al día. Y la 6 es la parte céntrica, que también tiene un servicio al día. Aparte, podemos ver toda una zona aquí en el este de Vallirana que no hay servicio, y una parte al sur que tampoco tiene servicio durante todo el día. Esto es lo que había antes. Luego, nosotros, cuando introducimos el transporte a la demanda, cambiamos esta lógica. Lo que hacemos es poner paradas en todos los sitios, en todos los sitios donde, en este caso, el ayuntamiento nos pide. Podemos ampliar las paradas y así los habitantes tienen paradas más cerca. Como veis que en el mapa hay una línea marcada. Esto es porque a primera hora de la mañana y a las 3 de la tarde, que es cuando entran los niños al colegio y cuando salen, hay una línea de bus regular, pero solo funciona en estos dos momentos del día. El resto del día, todo el transporte urbano de Vallirana funciona a demanda. Entonces, ¿qué podemos decir en comparativa con el otro? Que el área operativa es más grande y tiene más paradas. No hay rutas ni horarios fijos, es decir, el bus no pasa a tal hora porque no hay ninguna ruta, sino que las rutas se crean al momento según las peticiones que van habiendo. Y luego los tiempos de espera y de viaje son más cortos que las frecuencias, los tiempos que había con el servicio regular. Esto, con esta diapositiva, podemos comparar los resultados de uno y otro. Como podemos ver, la frecuencia con la línea de bus regular era de una media de 75, 100 minutos, más o menos, y ahora con un transporte a la demanda no hay frecuencia porque el bus no pasa por una ruta fija, pero sí hay lo que llamamos el tiempo de espera, que sería más o menos un equivalente, y podemos ver que la media es de 18 minutos. Entonces, hemos reducido muchísimo el tiempo de espera. Por otra parte, el tiempo de viaje también se reduce a 13 minutos. Aparte, como he dicho, hemos podido ampliar mucho la zona de actuación, porque hemos pasado de 50 paradas que había antes con el bus regular a 86, bueno, aquí pone 80, pero ya son 86 paradas que hay hoy en día con el transporte a demanda. Y esto se refleja con los resultados que nos permiten pasar de 25 pasajeros al día a 60. Si vemos la gráfica de la demanda diaria, desde que empezó el servicio, esto es hasta diciembre del año pasado, o sea, faltaría este año, pero bueno, nos da la información de todo un año, más o menos. Empezamos el servicio, empezó con un crecimiento muy directo al principio, y luego la demanda ha ido subiendo a lo largo del tiempo, ya más suave, hasta llegar a esto más o menos a los 50, 60 personas al día. ¿Vale? ¿Por qué se debe este incremento tan deprisa al principio? Esto es sobre todo porque en Vallirana hicieron una campaña de marketing muy importante. Luego os voy a enseñar una diapositiva que hablo de este tema, pero quedaos con esta información.
Luego, si también hay información de las paradas de origen y destinos más populares, en este caso podemos ver que en el centro de Vallirana es donde se concentran más a las paradas de origen o de destino, porque a veces se encuentran gente que, como hay mucho desnivel, pues desde su casa al centro, que es donde hay el sitio, donde hay las tiendas, o sea, es la parte comercial, bajan andando, pero luego cuando tienen que subir con toda la compra, con todas las bolsas, pues piden el servicio. Luego también tenemos comparación del canal de solicitud, comparando la gente que lo pide llamando con la gente que lo pide vía la aplicación móvil. Esta comparativa, pero es de los primeros meses, entonces hoy en día hay más gente, el porcentaje de gente que utiliza la aplicación es más alta que lo que pone aquí. Pero aparte hay una dada curiosa, que es que por la mañana, que es cuando la utiliza más gente más mayor, más o menos, hay aún un porcentaje muy elevado de gente que para pedir el servicio llama al centro de control. En cambio, por la tarde, que es cuando la utilizan más los jóvenes que han salido del colegio, sí que la utilización por la aplicación móvil aumenta muchísimo. Esto es lo que les decía del marketing. En Vallirana hicimos una campaña juntamente con el ayuntamiento y el operador de bus, muy importante, donde explicamos muy bien lo que era este servicio, cómo funcionaba a través de panfletos, a través de mapas bien explicados, puestos en gran parte de las paradas, etcétera, incluso información dentro del bus para que la gente entendiera bien cómo funcionaba el servicio. Esto es muy importante y se refleja mucho entre estas operaciones que se ha explicado bien al principio o antes de empezar, de las operaciones donde no se ha hecho una campaña de publicidad, que cuesta más que la gente lo pille al principio y quizá hay un tiempo donde hay más quejas al ayuntamiento, al operador de bus, etcétera, de gente que no sabe utilizar o no conoce cómo funciona el servicio. Por último, es importante entender qué pone cada una de las partes de los actores del servicio a demanda. En este caso, los actores somos Shotel como proveedores de la tecnología, las aplicaciones y el material promocional. Y luego está el operador de bus, que en este caso es Soler Sauret, quien pone los vehículos, los conductores, las tablets para los conductores y hace sus actos promocionales. Y luego la administración, que es quien pone la financiación para que todo esto sea posible y todos los puntos de información que sean necesarios. Esto es interesante de saber porque si a veces hay gente que pide o nos pide transporte a demanda a un municipio y nosotros decimos, nosotros estamos encantados de ponerlo, pero con quien se tiene que hablar muchas veces es con la administración, el ayuntamiento del municipio, que es quien va a financiar el proyecto, la operación, que esté de acuerdo en esto. Luego, ya visto este caso real, os voy a explicar un poco dónde estamos, dónde tenemos operaciones, ya que el transporte a la demanda es una solución que puede servir para muchos entornos. El primero es el ejemplo de Vallirana, en un pueblo mediano, pues cambiar la línea de bus regular que había anteriormente, que quizá no llegaba a todas partes, como habéis visto, por un transporte a la demanda. Otro caso sería dos pueblos que están muy cerca y que también tienen sus paradas dentro, pues poder unificarlos. Y quizá uno de estos dos pueblos le llega la línea de tren o de bus hasta la gran ciudad y el otro no, pues poder dar este servicio. Otro caso sería distritos periféricos de grandes ciudades. Luego os voy a enseñar un caso que quizá algunos conocéis, que es el de Torre Baró en Barcelona, que es un barrio muy periférico donde hay una dificultad de transporte público, pues
y ahora mismo funciona con transporte a demanda a través de nuestro sistema. Luego, también sirve para parques de negocios, es decir, grandes corporaciones. Por ejemplo, nosotros damos servicio en el aeropuerto de Múnich, que al fin y al cabo es como si fuera un pueblo de unos 8.000 habitantes, pero es solo para los trabajadores para poder moverse de una oficina o de un edificio a otro. Otro caso sería el transporte ya especial para personas con movilidad reducida, que también luego os voy a explicar un par de casos reales que tenemos. Otro caso especial sería el transporte escolar, que también quizá es más regular porque sabes más los horarios de entrada y salida del colegio, pero también sirve mucho el transporte a la demanda para optimizar este servicio. Y por último, también el transporte nocturno en grandes ciudades, es decir, quizá no una gran ciudad como Barcelona, pero sí ciudades como, por ejemplo, Terrassa, Sabadell, que el transporte urbano diario puede ser con líneas regulares porque hay mucha demanda, pero quizá el transporte nocturno baja mucho la demanda y entonces poner líneas regulares no son suficientemente eficientes. Y en cambio, un transporte a demanda sí. Pues no me queda mucho, no sé cómo voy de tiempo, pero con 4 o 5 diapositivas terminamos. Es solo los 4 ejemplos reales de otras operaciones que tenemos. El de Torre Baró, por los que no lo conozcáis, es un barrio periférico de Barcelona, donde hay también un gran desnivel entre la parte baja, que sería esta parte de aquí al norte, con la parte alta. En la parte baja es donde se concentra la parada de metro, la parada de tren, la zona comercial, las escuelas, institutos, etc. Y entonces, y es una zona donde poner una línea de bus regular es muy complicado porque la topografía lo impide. Entonces, TMB encontró que el transporte a demanda podía ser una solución muy interesante. Este servicio funciona desde hace más de un año y realmente los vecinos están muy contentos de poder tenerlo, ¿no? Otro caso es en la ciudad de Cártama, que es una ciudad cerca de Málaga, donde es una ciudad de unos 30.000 habitantes, o sea, tampoco una ciudad pequeña, que tiene la peculiaridad de que tiene como varios núcleos muy dispersos entre ellos y con una distancia considerable. De una parte, de la parte este a la parte oeste del municipio, son unos, creo, 5 o 8 kilómetros más o menos. Entonces, antes había una línea regular que pasaba por la carretera principal y bajaba a Cártama Central y llegaba al punto este que hay más al oeste, que es el hospital de referencia de toda la comarca, de toda la zona. Pero con esto, ¿qué pasaba? Que había zonas, como esta aquí al oeste norte o al este sur, que quedaban sin servicio. Entonces cambiaron el servicio de bus regular para un transporte a demanda. Con esto y con solo 31 paradas y un solo vehículo, hemos pasado de tener unos 5 pasajeros al día a tener más o menos 60 pasajeros al día. Entonces, realmente es un cambio muy significativo para el operador de bus y para el municipio. El caso de antes no lo he comentado, pero también con el transporte a demanda hemos podido aumentar los pasajeros diarios de 50 a 180. Y luego ya os voy a comentar 2 casos concretos de movilidad reducida. El primero es en la ciudad de Valencia, que es el servicio exclusivo de personas con movilidad reducida. Entonces, Valencia tiene unos 800.000 habitantes, pero si tú quieres utilizar este servicio, tienes que apuntarte.
Y en este caso era un servicio de 4 buses para dar servicio a toda la ciudad. Como podéis ver, hay muchas paradas, son 1.315 paradas. La ciudad es grande, pero también porque querían dar un servicio casi como de puerta a puerta. Nosotros en Shuttle estamos trabajando para el año que viene poder dar este servicio directamente de puerta a puerta, es decir, tú no vas a marcar una parada, sino que tú directamente vas a decir de este sitio a este otro sitio y luego se te va a dar el servicio. Esta función aún no la tenemos, no está disponible, pero la alternativa ahora mismo es poder poner muchas paradas en la zona de actuación. Otro caso es en Lisboa. Lisboa, como grande ciudad europea, también tiene su servicio especial para personas con movilidad reducida. En este caso, la ciudad es más pequeña, solo hay 200 paradas, pero vendría a funcionar igual que el servicio de Valencia. Y termino aquí, esto es todo, muchas gracias. Y a partir de ahora, cualquier duda, pues la vamos a responder. Muy bien, muchas gracias a los dos, que una explicación muy aclaratoria del transporte a demanda, que seguramente, bueno, algunos no deben conocer. Y es un servicio que muchas de las personas asistentes seguro que querrán conocer mejor o tendrán dudas o querer participar en los debates. Quiero comentar que ahora tenemos un tiempo de preguntas y dudas muy cortito, porque si no nos va a dar tiempo de hacer las salas. Para las salas privadas, decir que es para todos los asistentes. Únicamente os vamos a dividir en 2 grupos, lo hacemos nosotros automáticamente. Lo que os va a dividir por grupos, es decir, que todas las personas, aunque no quieran participar, no quieran expresar sus opiniones, estarán también en esas salas. Lo que sí que rogaríamos es que las personas que requieran del servicio de subtitulación, que ponga una S en su nombre, o si no, que escriban en el chat su nombre con una S y nosotros ya cambiaremos el nombre. Dicho esto, no sé si Montse, ¿quieres decir algo o...? No, básicamente también, no sé si se me oye, agradecer a Roger y a Adrián, ¿no?, toda la explicación de los diferentes casos, ¿no?, que muchas veces habíamos comentado, ¿no?, pero al ver los casos prácticos pues es bastante más aclaratorio, ¿no?, y lo que habíamos comentado, ¿no?, con otros compañeros, otras entidades de los diferentes territorios y al revés, ¿no?, que yo creo que también sería como muy interesante conocer, ¿no?, las dudas pues que podáis tener, ¿no?, en relación a estos diferentes servicios y eso, y si realmente pues os serían útiles para implementar en vuestros territorios, ¿no?, sobre todo lo que comentábamos, ¿no?, también ¿no?, hemos visto ejemplos de barrios en ciudades, ¿no?, pero también más allá de bueno, diferentes territorios, ¿no?, que hay veces que dependemos, ¿no?, de si realmente poner un transporte público a la demanda o ya directamente, ¿no?, que era una de las preguntas que yo me había apuntado, ¿no?, o directamente no tener transporte público, ¿no? Un poco estas dos cosas. No sé si tenemos alguna duda. Levantar la mano, por favor, a la hora también de si queréis intervenir para que os podamos dar voz. Para levantar la mano tenéis que ir, bueno, a lo de participantes, abajo hay una pestañita que pone levantar la mano. ¿Os ha quedado todo muy claro? Y aún tengo más dudas. Igual es que están esperando ya a que nos pongamos en las salas, que yo creo que el otro día gustó mucho. Así que, o no sé si que igual, si no sabéis levantar la mano, también podéis levantar el micrófono, pero por favor, uno por uno. Y las dudas,
precisas y concisas, por favor. Hola. Hola. Carmen, sí. Hola, soy Carmen Garrido de la Asociación Entre Tots del Alt Penedès. La pregunta es muy interesante el proyecto que explicáis. Habéis hablado de municipios. ¿Es posible implantar este servicio a nivel comarcal, en una comarca como la nuestra, que es muy dispersa y hay muchos municipios pequeños y por lo tanto el desplazamiento es difícil y sobre todo para las personas con movilidad reducida mucho más? Gracias. ¿Tú o yo? ¿Tú? Sí, vale. Sí, vale. Es posible. Realmente ahora tendremos que saber más o menos la extensión de la comarca, la desconozco. Nosotros tenemos operaciones en áreas realmente muy, muy grandes. Lo que sí que luego el servicio tiene que disponer de más de un vehículo, quizá 2, 3, 4, depende de la gran área, y también ser conscientes que si hay mucha distancia, los tiempos de espera van a ser más grandes. Pues, evidentemente, si el bus está a 20 kilómetros de donde se tiene que venir a buscar, pues va a tener que tardar el tiempo necesario. Pero posible es posible. Cada caso se tiene que estudiar. Pero cuando es más óptimo es en zonas quizá más pequeñas. O sea, el transporte a la demanda se tendría que considerar más como una primera o última milla, no para, creo que has dicho de la comarca del Penedès, no para, por ejemplo, desplazarse entre Vilafranca y el Vendrell. Sé que son dos comarcas distintas, pero para poner un ejemplo, ¿no? Dentro de dos grandes municipios donde ya hay quizá otro servicio de transporte público. A lo mejor añado aquí lo que comentaba Roger, que no le comenta, yo lo aplicaría al transporte público zonal y a lo mejor la diferenciación que he hecho yo, si estamos en toda la comarca, iríamos más a un transporte público, más a un transporte a la demanda más lineal. Por el hecho de, pues que como que si en el Berguedà sí que ha funcionado y que una comarca, yo creo que el tamaño de los espacios puede ser similar, si no mayor. Y esto, añadiendo lo que Roger. Probablemente lo que es la zona más céntrica de Vilafranca o para Vilafranca, o sea, Vilafranca, los Monjos, todos los municipios de ahí se puede hacer un zonal. De hecho, hubo un zonal en Sant Sadurní también, ¿vale? Para conectar Sant Sadurní el centro con todos los pueblos, con todos los núcleos del propio municipio alrededor. Y hay este punto. Yo creo que es que cuando hablamos de comarca, sí iríamos más a varios lineales y a zonales pequeños, no a un zonal de toda la comarca, quizá. No sé si me explico con esta idea. Carmen, ¿te han respondido? Bueno, entenderemos que sí. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Vale. Tenemos otra mano levantada, José y Luisfer. A ver si hoy os podemos escuchar bien. José Luisfer. Hola. No os escuchamos. José y Luisfer, es que ya la última sesión tuvimos problemas con estos participantes. Si queréis escribirlo en el chat. Si no, pasamos a la siguiente persona y con José y Luisfer a ver si lo podemos. Dicen que lo escriben. No les funciona el micro. Pues mientras realiza la pregunta José y Luisfer, damos voz a Nico y Ortiz y luego leeré la de José y Luisfer. ¿De acuerdo? Nico Ortiz, si quieres preguntar. Ahora, creo que se me oye ahora, ¿no? Ahora, perfecto.
Perdona. Mira, que me parece muy interesante lo del transporte a la demanda y bueno, supongo que tanto a Adrià como al representante de Shuttle, bueno, no sé cómo decirlo, ha comentado el ejemplo de Torrebaró, que en Torrebaró es un barrio muy curioso y específico, que es curioso por su orografía, pero no es el único. En Barcelona hay barrios muy parecidos con un perfil orográfico y de demografía muy parecido a este barrio. Y si tenéis estudios o habéis hecho estudios o proyectos parecidos en otros barrios de Barcelona para poder implantar este nuevo sistema de transporte a la demanda y sustituirlo por otro sistema que es el actual, el típico bus de barrio en Barcelona, que muchas veces es bastante ineficaz porque tiene un servicio muy, muy bajo en usuarios. No sé si lo tenéis. Simplemente era eso, gracias. ¿Respondo yo, Adrià? Sí. Sí. Pues, Nico, realmente nosotros hemos mirado otras zonas en Barcelona, otros barrios, como dices, donde poderlo implementar. Evidentemente, esto no depende de nosotros, sino del ayuntamiento y de TMB, quien decide si se implementa o no. Ellos mismos son conscientes que en Torrebaró está funcionando muy bien y los vecinos están muy contentos. Y sí que tenemos contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para ver si sería posible en otros barrios. Ahora mismo, para lo que sabemos nosotros, no nos han comentado de que se vaya a poner en otros barrios, pero que sí que es algo que tienen como en mente, quizá en un futuro. Pero esto, como siempre digo, quizá lo mejor es desde usuarios o la población presionar al ayuntamiento para pedir estos servicios en los barrios que se creen que son más necesarios. Vale, gracias. Ahora sí que tenemos José y Luisfer que preguntan por el chat. Dice, ¿a partir de qué nivel de demanda consideráis implantar el servicio? Que igual no sé si ha quedado. No sé quién. Vale, sí, sí, respondo yo. Sí, eso, a ver. Los casos de, bueno, Roger, corrígeme tú pero regionales normalmente son servicios de demanda que pueden estar entre los 50 y 250 300 al día usuario para un servicio de unas 14 horas al día, ¿de acuerdo? Pero realmente nos iríamos por estas cifras, incluso y por debajo de los 50 al día, o bien es que no pretendemos que cuando pongamos el zonal aumente por encima de los 50, ¿vale? O a lo mejor ahí por debajo de esto ya te sale más a cuenta un lineal en este sentido de que lo pides con antelación y si no, a lo mejor puede incluso ser un zonal, pero esta idea de que el bus no esté ahí disponible, sino que lo pidas con antelación y que el bus solo vaya ahí si realmente hay gente, porque si tienes menos de, bueno, mejor por debajo de los 30 al día. Es decir, si tienes 10 personas al día viajando porque quieres cubrir realmente una zona pues con muy poca demanda, muy rural, pues probablemente te interesa que el conductor no esté ahí parado dentro del vehículo esperando que le llegue, sino que lo puedas tener en la oficina haciendo otro tipo de trabajo, que alguien te pida con 2 horas de antelación y luego lo puedas mandar, ¿vale? Es decir, resumiendo, un transporte que pueda reservar al momento a partir de los 30 viajes al día y hasta unos 250 fácilmente por vehículo. Si pones 2 vehículos, pues puedes tener el doble, ¿vale? Te funciona bien. Si es por debajo de esto, se recomienda poner servicio a esto. O sea, servicio a la demanda, pero con antelación. Y si estamos por encima de los 250-300, probablemente interese un modelo mixto de estos. Es decir, interese crear una línea
una línea fija, porque hay una parte, si hay tanta demanda, es que hay una parte de paradas que siempre tienen gente. Bueno, estas las puedes poner a fijas y a demanda pones aquellas que, digamos, voy a decir palabras feas, pero te ensucian el recorrido, ¿vale? Aquellas que realmente las haces por alejar a la gente, pero que realmente te hacen dar vueltas, desvíos, etc. No sé si me he explicado. Hay mucho caso por caso de ahí, pero son estos valores. Bueno, yo creo que con esta explicación espero, bueno, si no, José y Luis, si no os ha quedado claro, también podéis volver a preguntar. Hay una pregunta en el chat de una persona que ha dicho que se tenía que ir, pero que, bueno, quería que se quedara como reflejada. Dice, si el Ayuntamiento de Barcelona os solicitara un estudio para valorar la aplicación de un modelo de transporte público a demanda con perspectiva de género, ¿cómo lo diseñaríais? Vale, yo lo primero que haría sería ir a hablar con alguien experto en estudios de transporte en perspectiva de género. ¿Vale? Luego lo aplicaría a transporte de demanda, pero me imagino que gran parte de los temas que puedan salir son temas que salen a nivel de estudios de movilidad con perspectiva de género, tanto desde la perspectiva de cómo, desde una perspectiva de género, de cuidados, de tipo de movilidad, pues tienes que diseñar el servicio. Una de las cosas típicas es que el transporte, o sea, la movilidad más masculina típica, estándar, se enfoca mucho más a ida y vuelta al trabajo y en cambio por el tipo de género, o sea, por las características de género, patriarcado típicas bajo las que estamos, a nivel de movilidad femenina hay más trayectos de cuidados, de visitas familiares, de compras, etcétera, ¿vale? Algo que ojalá cambiara. Pero enfocado a esto, sí que hay estudios con perspectiva de género de cómo planificar la movilidad teniendo en cuenta todo esto. Y de hecho, inicialmente antes, hace varias décadas, solo se plantaba mucho más sobre el viaje casa-trabajo, trabajo-casa. Y sí que es verdad que es decir, el transporte de la demanda, precisamente, como en el caso de la Llerana, pues a lo mejor encaja más para dar este tipo de soluciones. Pues un tipo de trayectos, como decía, menos predecibles. Es decir, es más fácil que las horas de entrada y salida del trabajo, bien sea oficinas, bien sean fábricas, o bien sea incluso de los estudios, sean más predecibles y más definidas. En cambio, el tipo de movilidad no laboral no tiene un patrón tan claro, con lo cual a lo mejor el transporte a la demanda podría permitir dar mejor solución. Pero luego están un montón de temas como sentirse cómodo y seguro en el transporte, como la parte de espera en las paradas, de información, etcétera, que bueno, se tendría que evaluar como cualquier otro estudio de género, de movilidad y género. Roger, ¿tú tienes alguna cosa más para aportar al tema de género? Y a mí se me han quedado un par de cosas para añadir. Sí. Realmente iba a decir lo mismo que Adrián al principio. A mí de entrada se me acudiría acudir a alguna organización o empresa, bueno, alguien que se dedique a la perspectiva de género, ya que nosotros no somos expertos en el tema y realmente recalcar lo que ha dicho Adrián. Vale, yo añadiría básicamente que precisamente para nosotros una de las entidades, colectivos de los que son referentes, son colectivo.sis, que de hecho también pues casi que haríamos referencia en el webinar en el que abordamos no directamente la movilidad desde perspectiva de género, y por una movilidad también accesible con visión feminista y quizá sí que pensando en cómo se podría resolver, está desde de que a mí me parece que el transporte público a la demanda en sí mismo seguramente por la tipología, pasamos, depende de qué tipo de transporte a la demanda decidas, pero el hecho de poder conectar otros espacios que quizá antes no estaban conectados, tener en cuenta los diferentes equipamientos, el tema de mercados, los hospitales, es decir, equipamientos que a veces no están lo suficientemente bien conectados, que quizá te permita ampliar el horario y abastecer todo el tema de los cuidados nocturnos, es decir, quien limpia los equipamientos que normalmente hace horarios laborales nocturnos, o sea, aquí, como comentaban Roger y Adrián, creo que le podríamos dar con muchas vueltas la parada también
a demanda. No sé si la compañera se refería a eso, ¿no? A las iniciativas que se hacen actualmente, que quizá no es tanto, ¿no?, el transporte público a demanda que se ha comentado ahora, pero sí el hecho de que cuando tú vas en el autobús, ¿no?, tú decidas parar, quizá, ¿no?, por la noche sobre todo, ¿no?, en una zona que a ti te sea como más segura, ¿no?, que es quizá otra de las opciones. Tenemos a Gina, que no sé si, Gina, ¿nos puedes hacer las preguntas que tienes directamente? ¿Te parece? Te abrimos el micro. Gina. Comenta que no tiene micro, no sé. Ah. Gina comenta que no tiene micro. Ostras. Bueno, yo creo que había una de las preguntas que era muy parecida a la que se ha comentado antes del bus de Barry. Si os parece, os lanzamos esta y a ver, no sé si nos dará... Bueno, el tema de las salas, como también somos poquitos, quizás lanzaremos las preguntas ya directamente en plenario para que podamos debatirlas. Gira comenta, ¿podría ser el transporte a la demanda una solución para los problemas de acceso a polígonos industriales en transporte público? ¿Se podría plantear un servicio a la demanda que cumpliera unas funciones tipo bus de empresa? Vale, venga, voy yo, ¿no? ¿Esta? Sí. Roger, ¿voy yo? Sí, sí. Vale, vale, pues sí, se podría perfectamente. Voy siempre con los modelos. El modelo que he planteado antes de polígono y centro es un poquito esto, ¿vale? Lo que tiene el caso del transporte transporte de empresa es que normalmente tendrá un cierto recorrido más o menos planteado, o sea, algo predecible, ¿vale? Porque más o menos nos vamos a poner desde una zona residencial hasta una zona de polígono de trabajo. Con lo cual, ahí pues probablemente una de las cosas interesantes es poder conocer con cierta antelación las posibles rutas. Es decir, por ejemplo, si tenemos una base de datos de usuarios registrados potencialmente que quieran viajar y ofrecemos un servicio que es accesibilidad puramente laboral, está bien tener pues esta gente posibles salidas, es decir, ni que sea su casa y la de familia suyo donde a lo mejor algún día puedes querer ir o volver y su sitio de trabajo, ¿no? y su horario habitual. Con lo cual, a partir de aquí, como ya tenemos toda esta información, podemos medio diseñar líneas, es decir, diseñar líneas que luego puedan flexibilizarse, pero podemos ya empezar a rigidizar el modelo y así ganamos un poco de predictibilidad del servicio. ¿Por qué? Porque normalmente el bus de empresa en oficinas no es tan importante la puntualidad, pues puedes ir 5 o 10 minutos de margen normalmente, pero en casos de trabajo en industria sí que es absolutamente necesaria la puntualidad. Con lo cual, pues hay que ir a uno de estos modelos en el cual la ruta, pues es interesante si puedes tener, es similar que un transporte escolar. De hecho, tú tienes un poquito la base de datos, sabes qué se puede hacer y luego pides a la gente o bien que te diga todos los días que viaja y luego o bien cancele. Si algún martes, por ejemplo, que he dicho que los martes viaja, realmente que el martes no quiere viajar, le pides que cancele y al revés, si los miércoles normalmente no viaja, pero que el miércoles quiere viajar, le pides que lo solicite. Con lo cual tú te tienes unas rutas bases, estas rutas bases están con lo típico que esperas que va a haber. Si alguien cancela, te saltas esta parada, con lo cual ya puedes llegar antes, incluso puedes avisar a la gente si eres suficientemente, tienes los canales como para avisar a la gente rápido, decirle, oye, tranquilo, hoy puedes dormir 5 minutos más, pasó 5 minutos más tarde. Se entiende que es gente que si ya va yendo el trabajo es fácil que puedan bajar, tengan un teléfono, o sea, tienes menos restricciones de accesibilidad aquí porque es una población activa, con lo cual es más fácil que puedas tener un canal con el que comunicarte. Y si alguien quiere entrar, pues a lo mejor te queda espacio porque te has dejado un poquito de espacio de margen, con lo cual puedes desviarte un poco y ir a recoger a alguien que el miércoles normalmente no viaja, pero que el miércoles te lo ha pedido y le puedes dar servicio. Pero te digo, es bueno por la característica no ir a tanto a un modelo como el de Vallirana de el bus está ahí y a primera hora del día a ver qué sorpresa tengo hoy, en el sentido de que voy a ver cada día qué pasa y puede ser distinto, aunque hay ciertos patrones, obviamente, sino que sabes que en general vas a llevar a una más gente de aquí a aquí y que a lo mejor el 70% va a ser más o menos parecido cada día.
Vale, muy bien. Vamos a lanzar las preguntas. Voy a compartir pantalla para que todo el mundo pueda verlas. Y si os parece, vamos a ir, bueno, lanzamos la primera pregunta y os damos voz para que podáis contestar. O si os parece, si quien no quiera contestar de viva voz, lo puede contestar por el chat. La primera pregunta es, ¿qué oportunidades sobre accesibilidad ves en el transporte a demanda a diferencia del transporte convencional? Si queréis, podéis levantar la mano o escribirlo en el chat. De hecho, una de las cosas que quizá comentaba antes, ¿no? Es el que no sé si lo tenéis estudiado o no, si quizá, por ejemplo, ha habido en algún momento alguna zona en la que hayan decidido, ¿no? De no tener ningún tipo de transporte público o transporte público accesible, ¿no? Por un tema de costes de mantenimiento y demás, a que realmente pudiera existir, ¿no? Un transporte público accesible, ¿no? Que fuera a la demanda. No sé si esto en algunas zonas, ¿no? Quizá podría ser algo a considerar. Tenemos dos manos levantadas. Voy a dar el paso a Ronald, ya que, bueno, Carmen también está con la mano levantada, pero como ya ha participado antes, le voy a dar paso a Ronald Pérez. Ronald, cuando quieres, puedes activar tu micro. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien, sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Encantado. Mira, yo soy Ronald Pérez, buenas tardes con todos. Yo vivo en Salou. Bueno, estoy muy cerca a Tarragona, es donde tuve la oportunidad de conocer Econ. Y yo he tenido una experiencia con esto del bus convencional, del bus tradicional, porque empecé a estudiar un máster en septiembre del año pasado y bueno, por el tema de la pandemia tuve que viajar hasta febrero. Pero en este bus he tenido varias dificultades con el tema de que yo a la empresa Plana la he llamado hasta en 5 oportunidades puntuales donde he pedido bus adaptado y no me lo pusieron, lo que ocasionaron de que yo llegué tarde a mis clases o algún examen y aparte de que el coste de las llamadas me salió pues, más de lo que esperaba, porque tenía que llamar tanto en el día anterior como en el momento que iba a pasar el bus para que no se olvidaran de que lo pusieran. He viajado aproximadamente 5 veces con 5 ocasiones puntuales que me han fallado y esta oportunidad de transporte a la demanda, si tuvieran una aplicación, yo no tendría que estar en la preocupación de repente de estar llamando, sino que mediante una aplicación que tuvieran estas empresas también podría hacer recordar siempre que yo pedí un bus adaptado y poder ver el recorrido también del bus para saber por qué zonas, no, específicamente yo en el lugar que me encuentre lo podría tomar también. Entonces yo quería comentar esta experiencia porque no solamente conmigo ha pasado con muchísimas personas y que de repente por temor a hablar no lo dicen, pero hay muchas dificultades con estas empresas, aparte de que las rotondas van como rápidos y furiosos y mi silla de ruedas eléctrica ha rebotado, a pesar que tenía cinturón de seguridad, ha estirado demasiado, en alguna oportunidad ha cedido demasiado y me ha ido contra la puerta. Todo esto lo he puesto en reclamo, lo he puesto en queja, pero bueno, es como si nunca te prestaran atención, ¿no? Y he tenido que hacerme amigo de los choferes del bus para lograr obtener su número personal y poderlos llamar para que no se olvidaran del bus adaptado, porque estaba con ese temor de siempre viajar y el temor era de que hoy me dejan parado porque no viene adaptado. Y habían unos que ponían con accesibilidad, pero vaya accesibilidad, tenían 3, 4 escalones que tenían que subir para poder llegar a la parte de arriba. Entonces, más que todo contar esta experiencia que he tenido durante el tiempo que he viajado por el máster, ¿no? Ya, gracias a Dios ya lo terminé y pues ahora estoy capacitándome con estos webinars que ustedes ofrecen, ¿no? Y estoy viendo también que mi problema no solamente es mío, sino que existen miles de situaciones y yo veo una gran oportunidad en el transporte a la demanda y mediante una aplicación que se puedan proponer a los municipios, ¿no? Eso era todo. Gracias.
De hecho, yo añado una cosa porque cuando quizá planteamos la sesión, ¿no? Hubo un compañero, Ton, que no sé si está, de Lleida, nos dijo, es que nosotros siempre tenemos transporte a la demanda. ¿No? Y esto para compartiros, ¿no? con Adrià y Roger, que como ya sabéis, pues bueno, todavía no todas las unidades móviles, es decir, no todavía todos los autobuses son accesibles, a pesar de que por ley están obligados, ¿no? Desde el año 95 a que cualquier convoy nuevo, bueno, cualquier material móvil nuevo fuera accesible, con lo cual, bueno, hay unos sistemas con los cuales tú tienes que contactar por teléfono, te puedes pegar 1000 horas, como comentaba Ronald, y luego, bueno, como no está bien gestionado, es un tema de gestión, que está a años luz, ¿no? De lo que vosotros nos presentabais, ¿no? Pues bueno, pasan este tipo de cosas, o sea, no porque fuera un transporte a la demanda, sino porque actualmente en líneas regulares, ¿no? Mientras el resto de la ciudadanía puede decidir cuándo viaja, ¿no? O utilizar cualquier bus, pues todavía hay gran parte de la ciudadanía pues que parece que no podemos ejercer ese derecho. Ya está. Pues, palabra a Karma, que creo que quería comentar algo. Karma. Sí, bueno, respecto a las oportunidades que puede ofrecer, en la teoría y con la exposición que habéis hecho, la verdad es que es una maravilla. Ojalá pudiéramos implantar servicios como este, ¿no? Sobre todo en zonas como la que residimos, que son dispersas y realmente la movilidad, cuando tenemos un problema añadido de movilidad reducida en este caso, pues la falta de accesibilidad es total y absoluta. Con lo cual, agradezco la intervención del compañero anterior que ya ha tenido esta experiencia, porque este es nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso valoraba tanto el poder ofrecer este servicio, aunque sea, porque a nivel de comarca es que no tenemos ni siquiera el servicio puerta a puerta que ofrecen otras compañías privadas a nivel del área metropolitana, por ejemplo. Aquí no tenemos ni eso, y los taxis poquísimos, carísimos y 0,5 accesibles. Por lo tanto, la oportunidad para el colectivo es muy importante, siempre y cuando, como decía el compañero anterior, pues a través de una aplicación, que creo que ya la tenéis en marcha, se pueda contactar y solicitar en el momento, aunque sea programándolo, pero al menos que exista esta posibilidad. Yo creo que es una gran oportunidad que tendremos que trabajar a conciencia a nivel territorial. Muchas gracias. A ti, Karma. No sé si alguien más quiere opinar, quiere contestar a esta pregunta. Si no, es creo que sí, perdona, es que creo que Gina, como nos ha escrito otra vez debajo, creo que pone la mayor oportunidad en accesibilidad la brinda la flexibilidad que lo caracteriza, puesto que eso puede fortalecer el hecho de pasar de no tener transporte público porque la demanda es baja y resultaría costoso a poder tener una opción válida para todos. Creo que, Gina, creo que hemos más o menos leído lo que nos querías aportar. Vale, en todo caso, pasamos a la siguiente pregunta porque vamos un poco justitos de tiempo. ¿Qué dificultades de accesibilidad tienes para acceder al transporte a demanda? ¿Encontráis que habría alguna dificultad de accesibilidad? No sé si... También deberíamos preguntar si los asistentes han tenido contacto o son usuarios de este transporte a demanda. De hecho, yo tengo 2 preguntas, me voy a lanzar otra vez, si nadie me pregunta, ¿no? Quizá para mí era algo que ya habíamos comentado, ¿no? Si el tema de la aplicación, ¿no? sería accesible, ¿no? Si el software, ¿no? de la aplicación sería accesible, ¿no? Y de hecho me había apuntado aquí otra antes, ¿no? Y era el tema de la comprensión de cómo funciona el sistema en sí, ¿no? Ya no solamente la aplicación, sino cómo funciona todo el sistema. Y esto lo engancho con una pregunta que antes no hice, ¿no? Es si, por ejemplo, en los proyectos que habíais desarrollado, en el de Vallerana y demás, habéis hecho que era como muy importante, ¿no?
la campaña de marketing, la campaña explicativa, con lo cual ahí me surgía, ¿no? Por el tema este, ¿no? De la brecha digital que hemos comentado, el tema de la accesibilidad y entender cómo cambia el sistema, si habíais hecho sesiones explicativas o talleres, ¿no? Con diferentes colectivos concretos, ¿no? de la ciudadanía, o que se podría llegar a plantear, ¿no? Por ejemplo, en colaboración con el ayuntamiento y la red asociativa de ese territorio. Vale, en relación a la última pregunta, sí que, o sea, como ya he comentado antes, se hizo una campaña muy importante con el ayuntamiento porque se veía la necesidad de explicar esto, ¿no? La diferencia, lo que significaba el transporte a demanda, el hecho de que no es un taxi que tú pides a una hora, va a venir a esta hora y te va a dejar a la hora que se te ha dicho, porque pueden haber peticiones entre medio. Lo que comentabas de si se han hecho reuniones, o sesiones informativas con colectivos, esto quizá tú dirías que llevas más tiempo, puedes saberlo, porque yo cuando entré en la compañía ya estaba la operación en marcha. Adrià, el audio. Adrià, no entendí. Sí, ahora. Exacto, comentar que desde Shottel se han hecho sesiones con el Ayuntamiento de Sant Cugat, por ejemplo. De Sant Cugat siempre ha sacado varias líneas a demanda y siempre se ha planteado una reunión con la Asociación de Vecinos para explicar cómo funciona, también cómo lo ve la gente. Y, por ejemplo, sé que en la última hubo parte del feedback que se dio era relacionado con el colegio, ¿vale? Era un caso de estos de que se ponía un transporte, se pasaba demanda, de hecho se aumentaba el número de horas y la gente le pareció muy bien, siempre hay miedo. En las sesiones previas siempre hay miedo, al menos en las que yo he estado. Y luego después, lo chulo es poder tener otro sitio donde ya funciona y decirles, oye, hablad con los del otro barrio y veréis que estáis contentos, ¿no? Que están contentos, ¿no? Pero una demanda que sí que el ayuntamiento vio que era razonable era que justo, es decir, la expedición creo que llegaba a las 8 y a las 8:30 o algo así en el Sant Cugat del Centro, o sea, en la zona centro y en la parada de ferrocarriles y todo esto, esas dos se mantuvieran como línea, como expedición fija. Porque este era todo el perfil de gente que iba al colegio o al trabajo. Y dije, no, si el resto es genial, si todo el proyecto es genial, pero justo a esta hora preferimos que pase solo a una hora determinada y solo por estas paradas, porque somos todo este volumen de gente que tal. Y de hecho lo que hicieron fue pues, dejar a demanda todo el día y en esta hora punta viene un refuerzo que llama, que se viene un segundo vehículo que está haciendo, normalmente hace otra línea, hace estas dos expediciones y luego sigue su resto del día y el transporte de demanda para esta hora punta y para todo el día, o sea, para el resto del día cubre todo y para la hora punta el transporte de demanda lo usa la gente que no vive justo en la zona principal. Pero bueno, sí, sesiones, o sea, yo creo que hay sesiones, y en el caso de Vallirana una cosa muy interesante que se hizo, que creo que durante el ayuntamiento, fue el caso de poner a un informador arriba del vehículo y era una persona que veía de unos 20 años, estuvo solo 3-4 semanas ahí, pero era alguien del municipio, con lo cual la forma de comunicar, como de cada barrio y de cada municipio y de cada sitio, es ligeramente distinta, ¿vale? Y el conocerse los sitios y conocerse los detalles y el tal, el hecho de, con algo tan nuevo, subir y encontrarse a alguien del municipio, daba un efecto muy, muy bueno sobre todo a la gente mayor, pero también a gente joven, la verdad. O sea, era esa sensación de, bueno, es una aplicación tal que suena muy chulo, muy moderno, no sé si lo acabo de entender, pero me lo explica alguien que es de los míos, ¿no? Y daba un poquito o podría ser mi nieto o podría ser mi amigo, ¿vale? Y daba una sensación bastante interesante. Vale, si os parece, no sé si, bueno, con estas preguntas o respuestas, igual la pregunta 2 ya la tenemos como solucionada. Bueno, tenemos José y Luis Fer que en el chat han puesto transporte a demanda adaptado e interesante sería
tenerlo en todos los lados. Aquí donde vivimos no hay nada parecido y la única opción es en coger un taxi y pagar 50 euros. Una carita triste. Dice, para que te lleve a Cáceres Capital. Vale, si os parece, con este comentario pasamos a la tercera pregunta, que es ¿en qué barrios o municipios crees que podría ser interesante poner el transporte a la demanda? Si queréis, os damos la mano o si no, también lo podéis escribir en el chat porque seguramente habrán bastantes peticiones. Pero si queréis levantar la mano o si no sabéis levantar la mano, podéis abriros el micro. Pero uno por uno, por favor. Karma, tienes la mano. ¿Te damos voz? Esta vez no he levantado la mano. ¿Os aparece la mano? Sí. A mí sí me aparecía. Ah, pues entonces era por la anterior, ¿eh? Pero bueno, si me preguntáis, es que yo este método me parece interesante en cualquier municipio, sobre todo desde nuestro colectivo de discapacidad, pues la verdad es que es interesante, necesario y solucionaría muchos problemas. Otra cosa es el problema de la dispersión que tenemos aquí a nivel territorial, que solo tendremos que estudiar a nivel local próximamente. Vale, gracias, Karma. No sé por qué nos aparecía la manita. Se debe haber quedado la mano levantada. Sí. Si alguien más tiene... bueno, si no sabéis levantar la mano, podéis abriros el micrófono y hablar. Directamente, sí. Y si no, de hecho, yo aprovecho otro minuto, así me estoy comiendo todos los... pero que me venía un poco después, ¿no? Porque, bueno, está vinculado a la pregunta 3 también, ¿no? Es, claro, ¿quién decide los puntos de parada? ¿No? Si es un consenso con el ayuntamiento, si es, ¿no? También con la ciudadanía y, claro, si estos puntos de parada, ¿no? Garantizan, ¿no? la conexión accesible con los itinerarios peatonales, por ejemplo, ¿no? Es un poco quién lo decide dónde y cómo. Es una pregunta muy interesante. En la mayoría de casos, las paradas a nosotros nos las pasa ya el operador de bus, que digamos que ya ha trabajado durante años en el barrio, ciudad, pueblo, donde sea, y conoce más o menos dónde es el mejor sitio para poner las paradas. Pero una vez nos las pasa a nosotros siempre las analizamos para ver si hay algunas paradas que se tendrían que cambiar de sitio para que van a ir mejor para subir, para bajar los pasajeros. Por ejemplo, en nuestro servicio damos la posibilidad de que si el bus llega a la parada y está esperando la persona que tiene que subir, puede ser que el pasajero ya esté en la parada, pero puede ser que el pasajero esté llegando a la parada. Entonces, damos como un tiempo de margen, que puede ser un minuto y medio, algo así, antes que el conductor tome la decisión, si no ha llegado el pasajero, de decir, vale, esta persona pues no se ha presentado y voy a hacer las siguientes peticiones, porque a veces pasa, a veces hay alguien que ha hecho una petición y luego no se presenta y podrían pasar 5 o 10 minutos sin que esta persona se presente. Entonces, si el bus está parado durante un minuto y medio, más o menos, tiene que ser un sitio donde el bus se puede parar y no obstaculice, o sea, que pueden pasar el resto de los vehículos. Y aparte de esto, también miramos de que sean paradas accesibles dentro de lo que permite las calles del municipio, porque a veces ya directamente la calle es cero accesible, toda ella, pero dentro de esto lo analizamos. Esto en la mayoría de operaciones. En relación a las operaciones especiales de PMR, en este caso, normalmente sí que hay paradas que son paradas generales en sitios concretos, pero hay muchas paradas que son donde los usuarios residen o han pedido hacer el viaje. Entonces, el operador ya se queda con este registro y se van creando paradas a medida
que van habiendo más solicitudes. No sé si más o menos he respondido la pregunta. Sí, más o menos, ¿no? Porque al final es un poco cuadrar, ¿no? Todo lo que hablábamos también en la primera sesión, ¿no? Lo que es la cadena de accesibilidad, ¿no? Que la idea de los servicios de transporte y la demanda es tan genial, ¿no? Son una muy buena oportunidad para la mejora del transporte público accesible, ¿no? Pero también estas cuestiones de poder garantizar, ¿no? También la accesibilidad en toda la cadena de viaje, ¿no? Y esto hay veces que las personas usuarias simplemente vemos que el bus va a un sitio o en otro, ¿no? Pero no sabemos todo lo que conlleva detrás de cómo se han tomado las decisiones de dónde a parar o no, ¿no? Y bueno, ¿no? Que sea transporte a la demanda. También añado que con transporte a demanda flexible es muy fácil añadir nuevas paradas. Es decir, si los usuarios ven que, añadir o cambiar, que una parada pues, podría ir mejor 10 metros o 20 metros más arriba, más abajo, o añadir una parada en una calle que no hay, es muy fácil poder añadirla en el sistema, porque como no hay horarios, no tienes que cuadrar que los horarios funcionen con unos con los otros. Vale. Bueno, muchas gracias. Emma, no sé si hay alguien más, a ver en el chat si alguien comenta. Bueno, José Luis que se despiden. Y no sé, Emma, ¿te parece que vayamos cerrando? Antes de nada, también es agradecerle a Adrià y a Roger, ¿no? De la PTP de Shuttle, pues, ¿no? Todo su tiempo para explicarnos, ¿no? Del transporte público a la demanda, ¿no? Con todas las posibilidades que ello nos pueda ofrecer. Es un tema que seguiremos trabajando desde con nuestras entidades de territorio, entre las cuales está también Carma, que ya habéis visto que está muy interesada. Así que nada, por mi parte agradeceros y Emma pues ya va cerrando la sesión. Muchas gracias. Bueno, lo dicho, lo que ha dicho Monse, que muchas gracias por asistir, por darnos esta charla y compartir vuestro conocimiento y vuestro servicio, y darlo a conocer a todas las personas que puedan, bueno, sobre todo las personas con discapacidad, que normalmente son las personas que tienen más vulnerabilidad en este aspecto y en cuestión de desplazamientos y movilidad. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias por asistir, asistentes y asistentas, por acompañarnos en esta quinta sesión de este ciclo de webinars de cómo movilízate por unos pueblos y ciudades más accesibles y sostenibles. Deciros que bueno, la sesión ha sido grabada y que...